Podcast Industria 4.0 con Enrique Rodal. Bienvenidas a un nuevo episodio de Podcast Industria 4.0, el capítulo número 103 concretamente. Bueno, en los próximos minutos vamos a hablar de la aprobación de la Ley de Inteligencia Artificial acordada por el Parlamento Europeo el pasado 13 de marzo de 2024. Es una legislación pionera a nivel mundial y seguro que puede ser referente para otros gobiernos y naciones. Si os parece, os cuento algunas de las claves de esta Ley Europea de Inteligencia Artificial. Lo primero, por poner en contexto a muchos y muchas de nuestras oyentes que nos escuchan desde el continente americano, hay que explicar que el Parlamento Europeo es el órgano legislativo que está formado por representantes de los 27 países miembros de la Unión Europea. Se trata de 705 diputados de Bélgica, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, España, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia y Suecia. Las leyes que se aprueban en el Parlamento Europeo son de aplicación en los 27 países miembros. Uno de los aspectos más destacados de esta Ley Europea de Inteligencia Artificial, que como decimos fue aprobada el 13 de marzo de 2024 en el Parlamento Europeo, con 523 votos a favor, 46 en contra y 49 abstenciones, es todo lo referido al control de este tipo de sistemas en función de su impacto en la sociedad, en las personas y los riesgos que ello implica. En este sentido, se han establecido 4 niveles de riesgo de mayor a menor. Se prohíben las herramientas de inteligencia artificial de riesgo inaceptable. Se citan las aplicaciones que amenazan los derechos de la ciudadanía, como los sistemas de categorización biométrica masivos basados en características sensibles y la captura indiscriminada de imágenes faciales de Internet o grabaciones de cámaras de vigilancia para crear bases de datos de reconocimiento facial. Este tipo de sistemas quedarán completamente prohibidos entre los países que forman parte de la Unión Europea, pero hay excepciones. Por ejemplo, el uso de sistemas de identificación biométrica por parte de las fuerzas de seguridad queda prohibido, salvo en situaciones muy concretas y bien definidas. Hablaríamos de la búsqueda selectiva de personas en tiempo real mediante la recogida de imágenes de cámaras, en los casos de que se trate de localizar a una persona desaparecida o para evitar un atentado terrorista u otro tipo de delito grave. Del mismo modo, se prohíben prácticas como el reconocimiento de emociones en el lugar de trabajo y en las escuelas, los sistemas de clasificación ciudadana o las IAs que manipulen el comportamiento humano o exploten las vulnerabilidades de las personas en ámbitos como la raza, el género o las opiniones políticas. También se prohíben los juguetes que usen asistentes de voz y que fomenten comportamientos peligrosos. Estas son las de riesgo inaceptable. El nivel inmediatamente inferior son las IAs de alto riesgo. En este caso se considera que pueden ser muy perjudiciales para la salud, la seguridad, los derechos fundamentales, el medio ambiente, la democracia y el Estado de Derecho. Aquí se incluyen los sistemas que afecten a la seguridad de las infraestructuras críticas, las vinculadas con la educación, para la selección de personal, para la prestación de servicios públicos o privados esenciales como la sanidad o la banca, las vinculadas con la inmigración, el control de fronteras y las aduanas, la justicia o las que pueden tener influencia en la celebración de unas elecciones. Estas requerirán una supervisión constante, debiendo evaluar y reducir los riesgos. Tendrán que mantener registros de uso, ser transparentes y precisas y contar con supervisión humana. Además, no podrán comercializarse hasta que el organismo regulador les dé su aprobación. El tercer nivel son sistemas de riesgo limitado, como chatbots o herramientas como ChatGPT. Se pueden usar sin problema, pero siempre y cuando se advierta a los usuarios y usuarias que están interactuando con una entidad de inteligencia artificial. El último nivel
riesgo mínimo o riesgo nulo serían filtros de spam para el correo electrónico o la IA de algunos videojuegos. En estos casos no necesitan ningún tipo de permiso ni tienen limitaciones. Más allá de los riesgos y de la verificación y supervisión de los sistemas que acabo de mencionar, hay otros aspectos en los que hace hincapié esta Ley Europea de Inteligencia Artificial. Por ejemplo, que habrá que poner a disposición de las pymes y de las startups espacios controlados de pruebas y ensayos en condiciones reales a nivel nacional para que puedan desarrollar y entrenar los sistemas de inteligencia artificial antes de su comercialización. En cuanto a las fechas para la puesta en marcha de esta ley, una vez aprobada, los países miembros tienen que ratificarla a nivel local. Se estima que su aplicación efectiva llegará en 2026. Los plazos irán acortando en función de los riesgos de los sistemas. El control de los más peligrosos será antes. Esta ley de inteligencia artificial no ha carecido de debate y de polémica. Ha habido países y ciertas presiones para que las exigencias no fuesen muy restrictivas de cara a permitir que las empresas europeas puedan desarrollar modelos competitivos, tal y como lo hacen compañías estadounidenses como OpenAI, Google o Microsoft, sin olvidar desarrollos quizás desconocidos que se estén llevando a cabo en países como China o Rusia. Hay que intentar competir con ellos. Al final se trata de proteger a las personas, pero también de ser competitivos en un contexto de innovación mundial, sobre todo en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Pues hasta aquí este episodio. Os esperamos como siempre en www.podcastindustria40todojunto.com. Un saludo.